Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar la guía de aprendizaje, medición de crecimiento de la economía. Ustedes ya conocen la estructura de la ficha. Son tres. En primer momento, vamos a trabajar qué sabemos acerca del tema, responder las tres preguntas. Ya saben que esto se hace en base a lo que ustedes conocen. Si hay respuestas que la pueden responder, la señalan y si no, la dejan en blanco. Acá no se revisa ningún tipo de información, simplemente para conocer cómo están ustedes en base a esta actividad de aprendizaje. Luego es que la competencia que vamos a trabajar tiene que ver con gestionar responsablemente los recursos económicos, cuyo propósito es explicar la importancia del Producto Bruto Interno y del ingreso per cápita para tomar decisiones que favorezcan la economía local y nacional. Tenemos dos actividades. Primera actividad, hay que leer el documento de la página 272 y luego completar este cuadro. Y enseguida desarrollar la actividad 2. En este caso tienes que leer bien la situación y en base a ello plantear un presupuesto familiar para un mes. Ojo, lee primero la situación. No se trata solamente de elaborar un presupuesto familiar en un contexto normal, sino que lee bien la situación. Y dice ahí que el ingreso per cápita, es decir, el ingreso por habitante, ha caído bruscamente, lo cual ha producido un aumento de los precios que afecta a la canasta y la economía familiar. Hemos dicho que los indicadores sirven justamente para eso, para tomar decisiones, en este caso, nuestro presupuesto familiar para un mes. Y luego la reflexión, por qué será importante el crecimiento del PBI y cómo afecta el ingreso per cápita. Bien, la pregunta aquí sería, ¿cómo se mide el conocimiento, el crecimiento de una economía? Esto se mide en base a indicadores económicos. ¿Qué son los indicadores económicos? Son una serie de datos que se representan en valores estadísticos. Es decir, básicamente es información que uno va a recoger en el mercado para luego tomar decisiones. ¿Cuál es el propósito de esta información estadística? Primero, indicar el comportamiento de las principales variables de la economía de un país o de una región. Es decir, saber si estamos marchando bien, si nos hemos estancado o estamos decreciendo económicamente. Y en segundo lugar, determinar cómo ha evolucionado la situación económica de un país a través del tiempo. Si hemos estado marchando bien, es una buena noticia. Y si hemos estado marchando mal, qué decisiones corresponden, ¿no? Para poder corregir justamente y seguir creciendo. Tres son los indicadores que vamos a analizar el día de hoy. Tres indicadores económicos. Primero, el PBI. Segundo, el PBI per cápita. Y tercero, el índice de precio al consumidor. PBI, PBI per cápita y IPC. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno? Es la cantidad de riqueza producida en una región, es decir, es la riqueza económica, en este caso, que se produce en una región, es decir, por ejemplo, Latinoamérica, cómo ha crecido económicamente, o un país como el nuestro, Perú, si ha crecido económicamente o no, o también podemos compararlo con la riqueza económica que se ha producido en otros países del mundo, por ejemplo, en el Asia o en Norteamérica o de repente con otro país. Ahora bien, para comparar la riqueza obtenida en cada país, esto se expresa en dólares norteamericanos. Es la moneda internacional estándar que se utiliza justamente para señalar cuánto se ha crecido económicamente. Este indicador por lo general se calcula por país y per cápita, o sea, por habitante. Ahora bien, el PBI puede indicar, por ejemplo, cuánto crece la economía de un país entre un año y otro, o cómo se comporta a lo largo de los años. Ejemplo. Un PBI alto que se mantiene constante durante varios años puede indicar enterramiento económico. Es lo que le está ocurriendo a nuestro país en estos últimos años. El PBI se mantiene, ¿no? Ahí, en un promedio, pero no aumenta. Eso significa que nuestro crecimiento económico, que nos iba bien durante los últimos 25 años, se ha estancado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tomar decisiones económicas y esto corresponde principalmente al Estado y a las empresas. Son cinco características que hay que entender en cuanto al PBI. Primero, que es la suma de precios en el mercado de los productos. Y esto se convierte en una unidad monetaria. Es decir, se recoge los precios de todo el mercado nacional para poder sumarlo y luego sacar un promedio.
Segundo lugar, PBI comprende los bienes y servicios que pasan legalmente por el mercado. Los bienes y servicios que son ilegales o que corresponden a la informalidad no se toman en cuenta. Tercer lugar, el PBI mide el valor de la producción dentro de las fronteras de un país, es decir, el PBI corresponde solamente a un determinado país. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuestro país ha tenido un PBI de crecimiento económico positivo en los últimos 25 años en comparación, por ejemplo, a Chile. Entonces, Chile también tendrá su propio PBI y lo va a determinar, obviamente, en base a su realidad. Y se toma en cuenta también, así sean empresas nacionales o extranjeras que desarrollan su actividad económica en nuestro país. Por ejemplo, pueden haber empresarios españoles, empresarios norteamericanos, empresarios chinos, etcétera. Todo lo que ellos producen, ¿no? y venden en el mercado se considera como parte de nuestro PBI. Tercero, tiene en cuenta los bienes terminados, es decir, los bienes que se venden en el mercado. Y en quinto lugar, mide lo producido en un intervalo de tiempo, normalmente un año. Es decir, se recoge toda la información que se ha desarrollado durante determinado año y eso se puede comparar con otro. En segundo lugar, tenemos el PIB per cápita. ¿Qué cosa es el PIB per cápita? Es el ingreso que corresponde a cada habitante. Esta variable económica indica la relación que existe entre el Producto Bruto Interno y la cantidad de habitantes de una nación. Perú puede obtener de repente este año 10.000 millones de dólares y esos 10.000 millones de dólares se divide entre 33 millones de peruanos. Entonces vamos a suponer que a cada peruano le toque 1.000 dólares. Es decir, que cada peruano está, digamos, le corresponde 1.000 dólares mensuales, vamos a llamarlo así. Pero en realidad esa cantidad de dinero es poco irreal. Ahora vamos a ver por qué. Miren lo que dice ahí. El cálculo es un promedio que se obtiene dividiendo la riqueza del país, es decir, el PBI, por la cantidad de habitantes. Este promedio no muestra cómo se distribuye ese ingreso. Por eso se debe usar para conocer la capacidad de producción de riqueza de un país y para compararla con la de otros, pero no para indicar el desarrollo humano. Es decir, que esta cifra del PBI solamente es para comparar nuestro crecimiento económico en general con respecto a otro país, pero más no refleja la realidad económica de cada habitante, porque si correspondiera a cada habitante en este país no habría pobreza, ¿no? Con el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 25 años, significaría que todos los peruanos dejamos de ser pobres, y eso no es así, ¿verdad? Pero el siguiente, el último indicador, el índice de precio al consumidor. ¿Qué cosa es esto? Es un indicador que registra los precios de bienes y servicios que componen una canasta básica familiar. Este índice es confiable y comparable. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente lo que se hace es recoger a través de encuesta el presupuesto familiar de los hogares que han sido encuestados, donde ellos anotan todos los productos que han adquirido durante el periodo definido, un mes, ¿no? De repente 3 meses, 6 meses. Todo eso se toma en cuenta. Eso se procesa, ¿no? Esta información se procesa y luego solamente se selecciona lo que consume el 80% de la población. Y acá no se tienen en cuenta los estatus económicos. Esa información puede corresponder, ¿no? A un habitante de estrato socioeconómico alto, medio, medio bajo y bajo. Es decir, se toma en cuenta acá se toma, es como una bolsa, ¿no? Donde se incluye a todos y se toma en cuenta el 80% y en base a eso determina cuánto es la canasta básica familiar en nuestro país. Una vez, ahora bien, el índice de precio al consumidor mide los cambios en el nivel de precios de la canasta familiar de consumo. Cuando es negativo, indica un crecimiento de los precios y se refleja en la caída de esta variable. Si yo voy al mercado con 1.000 soles y me alcanza, eso significa que estoy, digamos, mi economía es positiva. Pero si yo al siguiente mes voy con esa misma cantidad de dinero y no me alcanza, ¿qué significa eso? Que los precios han aumentado. ¿Cuáles son los límites de los indicadores? Bueno, digamos que si bien es cierto, son una serie de datos que se representan en valores estadísticos con el objeto de indicarnos
cómo se encuentra la economía de nuestro país. Los indicadores económicos en sí reflejan el comportamiento de las principales variables económicas. La disponibilidad de dinero o de bienes y servicios no significa o no garantiza en todo caso que las personas puedan vivir bien, ya lo mencioné anteriormente, ya que no obstante ello pueden carecer de servicios, es decir, no tienen servicios educativos, no tienen servicios de salud, no hay, digamos, la calidad de vida que exige, digamos, un poblador o un habitante. Estos indicadores económicos representan limitaciones, solo se restringen a medir la riqueza producida en un país sin tener en cuenta las condiciones de la población. Siguiendo esta postura, crece el consenso, y eso, a eso se tiene que de pronto llegar en un momento, sobre que el entender el crecimiento económico sin atender las perspectivas sociales no son un reflejo real de la sociedad. Dicho esto, muchachos, ahora sí pasan ustedes a desarrollar la ficha de aprendizaje y, por supuesto, tienen ustedes que enviar la evidencia para poder realizar la evaluación correspondiente. Nos estamos viendo. Buenas tardes.